Bueno, pues a principio de año fundamos Focus in Talent y somos profesionales especializados en estrategia de recursos humanos. Y la propuesta que tenemos en Focus in Talent, la propuesta de valor es ayudar a las organizaciones a lograr mayor efectividad. Eso es lo que nos propusimos a través del factor humano y sobre todo trabajando, redefiniendo y rediseñando los modelos de recursos humanos de procesos como cambio, cultura y talento para conseguir las metas de competitividad que desean las organizaciones, sobre todo en un entorno tan competido como el que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que hacemos se traduce en soluciones ágiles que hagan a tu empresa ágil o Che, fit, ¿no? Emilio O está sea, que bien va muy en acabado. línea con lo que es nuestro nombre. Así que fit busca hacer fit a las organizaciones, o sea, que sean más ágiles, que se puedan mover más rápido, un entorno muy, muy cambiante. Y bueno, tengo el honor y el gusto, y además la verdad es que es un gran placer siempre charlar con mi amigo y además pues colega de Citi, Luis Uriel González Arizmendi, que déjenme decirles, él es comunicólogo de la Iberoamericana, es un facilitador de procesos relacionados con el desarrollo de capital humano, ha trabajado en muy buenas multinacionales como Disney, Xerox, y bueno, pues ahí nos conocimos en Citi Banamex, y ha estado en empresas muy importantes como consultor durante los últimos 10 años, y pues él desarrolla muchas habilidades y muchas, digamos, proyectos en talento, liderazgo, en construcción de equipos y es un coach certificado. Ahí también nos conocimos en la certificación de coaching. Bueno, él ya mucho más avanzado y como consejero también en varias organizaciones. Y la verdad es que es un gran honor presentar a Luis Uriel, tenerlo en esta charla. La verdad es que nos va a compartir todo lo que él sabe. Déjeme admitir a más personas, Luis, se están Sí, uniendo. La verdad adelante, es que Emilio. ahorita tenemos 21 participantes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema padrísimo, ¿no? Que se llama el talento desde la perspectiva del potencial. Imagínense este tema, ¿no? Tremendo, tremendo. He visto desde ese punto de vista que Luis nos va a compartir. Y bueno, gracias, Luis. Pues primero, ¿qué te parece si enmarcamos el tema o platicamos un poco sobre los dos conceptos? O sea, ¿qué es talento? ¿No? ¿Y qué entendemos por talento y qué entendemos por potencial? No sé si nos podamos introducir por ahí, Por en lo que supuesto. la gente se vaya integrando y que vayamos platicando sobre este tema. ¿Qué te parece, Luis? Primero Muchas que nada, gracias. muchas gracias por la invitación, Emilio, y les damos la bienvenida a todas y a todos. Y bueno, efectivamente, vamos a empezar a hablar de un tema bien complejo que es el de talento. Y voy a empezar por la pregunta que me hacías, ¿no? Vamos a hablar un poco, o sea, ¿qué es el talento? Básicamente el talento son atributos y capacidades que todos tenemos. Obviamente todos tenemos diferentes talentos. Ahora, ¿qué es el potencial? Pues básicamente son esos atributos o capacidades que sigues aprendiendo durante el tiempo. Y voy a poner un ejemplo muy futbolero. Muy bien, Messi. muy Asumo bien. que la mayor parte ha oído hablar de Messi. Bueno, Messi obviamente es alguien que naturalmente traía unos talentos impresionantes, pero Messi requirió de coaches o de entrenadores para ir ajustando esos talentos. ¿A qué me refiero? Para ir pensando más las jugadas que hace, para ir pensando más cómo va ordenando al equipo durante el juego. Entonces, todos esos atributos Messi los fue aprendiendo, no es que ya los trajera. Entonces, vamos a ver esa combinación tan interesante que tiene que ver con talento, pero también con el potencial, que es un tema un poquito más complejo. Oye, y tú como especialista en esta materia y que estamos ahora haciendo algunos proyectos para algunas organizaciones, platícanos, ¿cómo saber si alguien, o sea, si alguien es un talento? O sea, si alguien podríamos definir si es un talento, si es alguien que en algún momento dado tiene estas cualidades que acabas de comentar. Excelente punto, Emilio. Y déjame partir de una base. Y esto es para que ustedes lo vean en sus organizaciones.
Muchas empresas confunden el alto desempeño con el alto potencial y no es lo mismo. De hecho, ahorita les vamos a mostrar una estadística, pero no es lo mismo cuando tú tienes un excelente desempeño, no es un sinónimo que tengas un alto potencial. Y les voy a dar un dato. Empresas que han clasificado personas como altos potenciales se han dado cuenta que cuando eres un alto potencial y vas a un nuevo nivel o a un nivel de mucho más complejidad, tienes un 75% de posibilidades de tener éxito. Entonces, ¿qué significa esto? El que yo sea un talento no me garantiza el éxito futuro, ¿no? Pero obviamente esto también tiene que ver con elementos de potencial que vamos a platicar en este Fit Talk. Excelente. O sea que el potencial es algo que se va construyendo conforme el tiempo. Es algo que tú has visto en tu experiencia que se puede ir desarrollando, no es algo Sí, que venga como innato. O sea, podemos hablar de ese tema también, de si es el talento innato o hay gente que tiene talentos innatos o es algo que en tu experiencia se ha visto que se desarrolla. partamos de una base primero. El primer punto en referencia a esto es, tenemos que uniformizar criterios. ¿A qué me refiero? Imagínate que estuviéramos en una calibración de talento y vamos a evaluar si Emilio es un talento. Si yo le pregunto a todas las personas que están aquí en la sesión, me van a dar opiniones diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hablando de potencial, es uniformizar criterios. Esto es paso número 1. Paso número 2 es definir cuáles son los elementos críticos del potencial que requieres. Y hablando en ese sentido, hay muchos estudios, les recomiendo, por ejemplo, el Ominger, que te habla que el potencial tiene 3 factores. Tenemos la parte cognitiva, es decir, hay elementos de nuestra personalidad que nos hacen reaccionar de ciertas formas. Déjame poner un ejemplo, manejar la ambigüedad y más en tiempos como los que estamos viviendo. Hay personas que manejan muy bien la ambigüedad y hay personas que no. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un elemento del potencial, pero que tiene que ver con la parte de origen, que es lo que denominamos la parte cognitiva. Hay otras que tienen que ver con otros elementos que vamos a llamar de desarrollo. Ejemplo, y voy a dar algunos puntos que los altos potenciales normalmente tienen. Una altísima versatilidad, es decir, los puedes mover de una posición a otra en un puesto diferente, con un equipo diferente, en una geografía diferente y el resultado te lo dan así. ¿Por qué? Porque además de la versatilidad, tienen una altísima adaptabilidad, entre otros elementos en la parte de desarrollo. Y por otro lado, hay otras dimensiones del potencial que tienen que ver con lo que denominamos dimensiones de carrera. Ejemplo, que también influencia a la persona sin autoridad, porque influenciar con el organigrama es muy fácil, pero cómo tengo un poder de influencia sin la necesidad de una autoridad, eso es un elemento del potencial. Cómo me comunico con personas, cómo retroalimento personas. O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con el potencial, pero lo primero que tiene que una empresa, lo primero que tiene que hacer es determinar cuáles son esas dimensiones del potencial que necesitan dentro del espectro de sus colaboradores. ¿Para qué? Para incrementar su propuesta de valor. Fíjate que aquí Fernanda nos está poniendo una nota, me parece interesantísima, que dice agilidad de aprendizaje, Totalmente. ambición de desarrollo, ¿lo ves en un alto potencial o no? O sea, ¿cómo Sí, ves ese tema? Y así es lo que gran vamos, punto. esta es lo que hacemos aquí en Fit Talk, o sea, vamos haciendo interacción con ustedes, porque la idea es que, déjame admitir aquí a varias personas, es que interactuemos, vayamos compartiendo experiencia, pero ¿cómo ves esto? La agilidad de aprendizaje, Gran punto el ambición. que menciona Fernanda, lo que es Learning Agility o agilidad de aprendizaje tiene que ver en la parte del potencial con el tema de desarrollo. ¿Y a qué se refiere básicamente, Fernanda? Yo tengo que ver elementos evidentes del potencial. ¿A qué me refiero? Tengo que tener una evidencia, no una percepción. Voy a poner un caso. Un
un elemento que viene dentro de agilidad de aprendizaje, además de versatilidad y adaptabilidad, es apertura a recibir retroalimentación. Un alto potencial que hace cuando lo retroalimentan, recibe la retroalimentación. ¿Qué es lo que sucede cuando no tienes tan desarrollada esta parte? Te pones defensivo. Empiezas a justificar el por qué te están dando el área de oportunidad. Entonces, aquí lo que tú necesitas es tener evidencias. ¿Cómo se adaptan? Por ejemplo, otro elemento que tiene mucho que ver con la agilidad de aprendizaje es la inteligencia emocional. O sea, ¿qué tan emocionalmente estable es la persona? Y ojo, no estoy hablando de robotizarse, pero es que seas alguien que más o menos siempre tiene un estado de ánimo adecuado en el momento que interactúa, ya sea bajo estrés o bajo una situación normal. O sea, hay muchísimos elementos dentro del potencial y aquí les vamos a mostrar algunos en un ratito más. A ver, aquí estamos entrando a un tema, porque por ahí viene una pregunta y te mando a saludar Carlos González. Pero ¿cómo? Gracias. O sea, porque a veces podemos creer que este tipo de cuestiones de evaluación de talento, de evaluación de potencial, manejo, administración del talento, solamente impacta o son implementados en empresas multinacionales o empresas internacionales o empresas que de alguna forma son muy grandes. Pero ¿tú crees que, o cuál es tu opinión? También debe de ser aplicado en empresas de cualquier tamaño e inclusive va relacionado con la pregunta que hace Carlos, empresas familiares. ¿Cómo ves el plan de sucesión en una empresa? ¿Cómo ves el desarrollo del talento? Ahí está el punto. Gracias, Carlos, y saludos. Y efectivamente, esto es un factor importante. Obviamente, las empresas multinacionales este proceso lo tienen trabajadísimo. Pero si tú te vas a empresas pymes, por ejemplo, no lo tienen. Es algo que en experiencia les hemos ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque les generas sus plantillas de sucesión o le entrenas al equipo de capital humano para manejar un proceso de talento. Y esto es crítico. Y no sé si pudiera, Emilio, sí, mostrarles un slide claro, que es crítico. Fíjense, este es un slide que me encantaría platicar brevemente con las personas que están en esta sesión. Vean nada más este estudio que hace el Corporate Leadership Council, que es una organización muy reconocida en temas de investigación en capital humano. 300 compañías que implementaron programas de talento y el resultado, solo el 25% tuvieron un éxito significativo. ¿Qué es lo que hicieron bien este 25% de empresas? Número uno, tener un proceso homologado de identificación de talento. Y les pongo un ejemplo. Si en su empresa hoy no tienen este proceso, no importa. Así como tienen un proceso de desempeño, pueden instalar un proceso de talento. Obviamente van a requerir un tiempo para que el proceso madure. Pero vean esta estadística que hay aquí. 93% de personas de alto potencial son de alto desempeño, pero solamente un 29% de altos desempeños son altos potenciales. ¿Qué significa esto? Alto desempeño no es sinónimo de talento, que es lo que mencionábamos hace un rato. ¿Cómo trabajas este primer elemento, este primer pilar? A través de evidencias, primero, y además de las evidencias, requieres unificar criterios, es decir, que capital humano sepa manejar esto, pero ojo, capital humano cataliza el proceso, pero quien es responsable del talento son los líderes de las organizaciones y ahí hay que crearles conciencia. Un segundo elemento, que tus estrategias de desarrollo estén alineadas al negocio. Les doy un ejemplo muy básico. A veces algunas empresas tienen muchas iniciativas de entrenamiento, pero llega el director general y lo primero que te va a decir, y dime esto, ¿en qué me va a redituar? ¿Por qué? Porque los líderes de negocio quieren ver resultados. Entonces aquí es cómo tu estrategia de entrenamiento y desarrollo, porque el entrenamiento y el desarrollo se alinean para que puedas trabajar al talento. Entonces, ¿cómo lo alineas a los objetivos? 3, ¿cómo lo comunicas? ¿Por qué razón? Porque imagínense que ustedes fueran el talento de una organización
pero solamente a 10 personas de esta sesión les digo que son talentos y al 90% adicional les digo que no son talentos. Ojo, no quiere decir que no lo sean. Simplemente tienen una clasificación diferente. Si tú lo comunicas mal, motivas a un grupo chiquitito de personas, pero puedes pegarle o impactarle a muchos otros. Y finalmente, ¿qué tipo de indicadores manejas? Que es otro elemento crítico. Ejemplo, y voy a contar una experiencia en Citibanamex con Ernesto Torres Cantú, que era el director general en la época en que estuvimos. Ernesto, cuando llegábamos en los talent reviews, lo primero que quería ver era, a ver, dime quiénes son los talentos que tengo en las posiciones críticas. Entonces, paso 1, identifiquen posiciones críticas. ¿Cómo definimos una posición crítica? Una posición que si te falla, te pone en riesgo el modelo de negocio. Y 2, ubicar qué talento tienes en esas posiciones, sobre todo en las críticas, pero tienes que tener métricas que le hagan clic a la dirección de una organización. Fíjate en esta frase, Luis. Dicen los clásicos, no es suficiente tener el talento, sino ser capaz de convertir el talento o el potencial en valor. Yo creo que hoy los directores de las corporaciones, ya seas pequeñas, grandes o familiares, le están viendo principalmente el valor y la efectividad que tengan este tipo de programas. ¿Qué opinas al respecto? Absolutamente, y déjame Y decirte lo que decías el porqué. de Ernesto, ¿no? Que mencionó. Así es, y déjame decirte el porqué de esto. Porque muchas veces, a ver, cuando tú tienes líderes, vamos a pensar las personas que están amablemente aquí en esta sesión y manejan líderes dentro de sus organizaciones. A los líderes muchas veces los entrenan ¿para qué? Para manejar desempeño, no para manejar talento. Y son dos ligas completamente diferentes y ahorita se los vamos a mostrar. Porque una parte es cuando manejas el desempeño, es cómo estableces metas, cómo evalúas el desempeño, cómo es tu estilo de liderazgo en el día a día. Pero cuando manejas talento, justamente viene, a ver, ¿qué dimensiones del potencial necesito desarrollar? ¿Cuál es mi plan de sucesión? ¿Cómo están mis plantillas de sucesión? ¿Qué pasa si el estrella o el experto se me van de la empresa, ¿no? Entonces tengo que, obviamente, alinear esto, como dicen aquí, a los business drivers, pero obviamente también a las necesidades de la organización, a lo que voy a necesitar hoy, pero también lo que voy a necesitar en el futuro. Por eso hay estrategias a veces de desarrollo acelerado dentro de las organizaciones. Exactamente. Y ahorita iba a la pregunta que hacía Elena referente a los business drivers, ¿no? Cómo establecer esas dimensiones relacionadas a las dimensiones o a los objetivos que tiene el negocio, ¿no? Y hoy Exacto. me imagino que han ido cambiando, o sea, hay muchos objetivos que antes de la pandemia estaban clasificados de alguna forma y hoy pues están cambiando y obviamente el talento también se tiene que ir adaptando a estas Absolutamente. nuevas realidades, ¿no, Luis? Fíjate, la pandemia fue un gran ejemplo para ver versatilidad, ver adaptabilidad, ver manejo de ambigüedad. Que ojo, estoy destacando estas porque son de las principales dimensiones del potencial que debe tener alguien que clasificas como talento. Ojo, también hay otro elemento que tienes que ver, que son comportamientos que llamamos Sí, ya. descarriladores, que lo platicaremos en un ratito más. Excelente. Oye, Luis, y por Ahora, ejemplo, ¿cuál es el proceso más común que se utiliza en una organización para identificar al talento? ¿Cuál es, desde ahí, cómo parte una organización para hacer la identificación de talento? generalmente le llaman talent review. ¿Qué quiere decir? Primero definen cuál es, o sea, qué es un alto potencial para la organización, pero ojo, no nada más es el alto potencial, hay varias clasificaciones de talento. Entonces, primero estableces las clasificaciones de talento, una vez que las tienes establecidas, entrenas a capital humano y entrenas a los líderes para que puedan manejar esto. Y una vez que ya lo tienes, digamos que ya entrenaron, ya están entrenados bajo estos criterios, entonces ahí viene lo que es elaborar libros de talento. Es decir, haces tus plantillas de sucesión y ya que están listas las plantillas de sucesión, haces lo que se denominan calibraciones de talento. Es decir, cómo modero
una sesión de calibración de talento en donde voy a hablar de Emilio Ondarza. A ver, y yo como líder de Emilio, vamos a pensar, a ver, yo les presento a Emilio Ondarza y lo estoy clasificando como alto potencial porque tengo esta evidencia, esta otra y esta otra. ¿Quién conoce a Emilio Ondarza? Sí, yo he visto cómo trabaja así, y puede haber alguien que sale y te dice, no, yo no conozco a Emilio, construye un poco más, pero los líderes son los que tienen que presentar a su gente, no recursos humanos, que eso es crítico. O sea, eso es importante, transferir Importantísimo. esta tecnología, esta metodología, a que sean los líderes, los dueños de estos procesos y no necesariamente queden en capital humano, ¿cierto? Es transicionar Exacto. entre lo que es performance manager, y perdón por mis pochismos, pero es gerentes que manejen desempeño versus talent managers. ¿Qué quieres tener en tu empresa? Performance managers no está mal, pero quieres tener talent managers, es un paso adelante, porque son líderes que saben desarrollar el potencial y saben identificar el potencial. Y ahorita les vamos a dar 5 elementos muy sencillos que pueden ustedes ver dentro del potencial de las personas. Buenísimo. Oye, y platícanos un poco, por ejemplo, en el tema de identificación de talento, ¿qué pasos, o sea, hablabas tú de desarrollo y qué debe de hacer una organización o qué es lo que, digo, lo estamos haciendo, pero bueno, platícanos un poco en el tema de cuáles son los siguientes pasos después de la identificación de talento, cómo desarrollas a esas Buen personas punto. que identificamos. Les voy a mostrar esto. A ver. Esto lo traté de esquematizar a través de un cuadrante. Si tú observas el rol de un líder de cualquier posición dentro de la organización, un líder tiene que ver estos 4 factores. Primero, vamos a pensar en el corto plazo, y en el largo plazo. Y por otro lado, vamos a pensar en personas y vamos a pensar en procesos y clientes. Lo que les mencionaba, si yo me manejo a corto plazo, enfocado en personas, estoy manejando el desempeño. Si me enfoco a largo plazo, es el desarrollo del talento a través del potencial. ¿Cómo alineo el desempeño a la ejecución? A través, y aquí voy a mencionar otro pochismo, generando una cultura de accountability. Es decir, yo como líder, ¿cómo hago que mi gente quiera rendir cuentas? Que es lo que denominamos hoy el accountability. Entonces, la ejecución va ligada a la accountability y el talento obviamente va ligado al pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque no nada más quiero tener personas que operen, aunque son necesarias, pero también necesito personas que vean a largo plazo, que identifiquen oportunidades o que identifiquen posibles obstáculos que se va a topar la organización. Entonces, paso número 1 es tener tu proceso de talento instalado y dentro de entrenar a los líderes y entrenar a capital humano para poder coordinar esto, a los HRBPs, o muchas veces esto lo hacen a través de desarrollo organizacional. Y ya que tienes esto, es cómo ir ejecutando el proceso, que es similar a cuando, por ejemplo, el proceso de desempeño, ¿cómo lo mides? A través de la evaluación del desempeño, donde asignas ratings de desempeño. ¿Cómo manejas este proceso de talento? Generalmente las empresas lo hacen a medio año y es donde hacen su clasificación de talento. ¿Por qué? ¿O para qué hacer esto? Porque de esta forma, si yo tengo bien clasificado a mi talento, ¿qué va a pasar? Voy a saber a quién le tengo que invertir. ¿Para qué? Para retener o para darle movilidad o para darle desarrollo. Y tristemente, también es parte de lo que es ver cuando ya tienes bloqueadores del talento, es decir, cuando a lo mejor alguien ya no está cubriendo las expectativas que una organización, y más en un mundo tan vertiginoso como el que estamos hoy, necesita, ¿no? Entonces, ahí vienen esos factores que a veces pues no son tan sencillos en estos procesos, ¿no? Cuando tienes que tomar, así como disparas a personas hacia arriba, también tienes la responsabilidad muchas veces de tomar decisiones que a veces no son tan fáciles.
Este cuadro que presentas está increíble, la verdad es que es muy, muy esquemático, muy ejemplificativo. La verdad te da una idea de cómo podemos implementar un modelo de talento, empezando desde el desempeño. El Fit Talk anterior, les invito a que lo vean, el quinto Fit Talk que tuvimos, hablamos sobre evaluación de desempeño, ¿no? También cómo es importante este proceso para la toma de decisiones dentro de una organización. Y por aquí vemos algunas preguntas. Y el buen amigo Alan Gamboa dice que los high potentials no deben de ser más allá del 10 y el 15% de las Totalmente. organizaciones. Inclusive yo le invitaría a mi buen amigo Alan que si quieres compartir, abrir el micrófono, adelante Alan, platicar. Para eso es este Fit Talk, para que hablemos. Pero es cierto, o sea, tampoco pueden ser todas las personas de la organización, todos los miembros de un nivel organizacional, por ejemplo, los que son high potential. Solamente está, y bien lo dice Alan, más o menos entre el 10 y el 15% de ese grupo, el que se podría denominar como alto potencial, ¿no? Pero también hay personas que tienen otras clasificaciones como de promovibles, ¿no? O de expertos, porque también requieres gente que tengan esas clasificaciones para poderle dar sustentabilidad a la organización. Y déjame poner otro ejemplo antes de darle la palabra a Alan, y es efectivamente, tiene toda la razón lo que menciona. Solamente un detalle, y esto se los platicamos por la experiencia que hemos tenido al asesorar empresas en este proceso. El primer año eres un poquito más laxo versus este porcentaje que da Alan. ¿Por qué? Porque tienes que darle un poquito de tiempo al proceso para que madure. Ya después vas subiendo la barra, como bien lo dice Alan, es más, y de este 10 o 15% que es las distintas clasificaciones de talento que menciona Emilio, los promovibles, los expertos o los potenciales, los altos potenciales, digamos, estas tres clasificaciones como promedio son el 10% de los colaboradores de una organización. El otro 90% son lo que llamamos los hypers o los high performers, es decir, la gente que tiene buen desempeño, pero que hoy todavía ese talento diferenciado que tienen las otras tres clasificaciones todavía no lo tienen. Y ahí va un punto bien importante. ¿Está mal que te clasifiquen como alto desempeño? La respuesta es no, porque ahí está el 90% de los colaboradores de una organización. ¿Esto qué significa? Que en este sentido, estas personas, dentro de este 90%, si tienes una buena estrategia de desarrollo o de entrenamiento o de diferentes factores que tienes que englobar, porque aquí también esto lo ligas hasta compensaciones. Bueno, estos elementos, si tú lo haces bien, entonces ahí vas a tener tu cantera de talento. Y no sé, Fíjate. Alan, perdón, no le habíamos dado la palabra a Alan. Alan. Venga, Alan, ¿quieres comentarnos algo, contribuir? Tú que eres un experto, también un Es especialista en todo experto en esto. varias organizaciones. Claro. Muchas gracias y es un gusto volverlos a ver y escuchar, tanto Luis Uriel como Emilio. Qué Mil gusto, gracias Alan. por la invitación. No, nada más reforzar el tema. La verdad es que soy testigo y soy firme creyente que una vez implementado el ejercicio de talento en las organizaciones, sí es un verdadero transformador, sí es un driver de evolución. Y solamente quería aportar eso en mi experiencia personal y profesional. Una vez que identificas el talento, lo más importante es qué vas a hacer con esa información. Creo que no debemos en las organizaciones darnos el lujo de perder al talento. Hoy día es muy, muy peleado. Y hay programas de coaching, hay programas de mentoring. Luis Uriel ya lo mencionaba, ser más agresivos en el sistema de compensación, pero que se vuelva aspiracional, que realmente sí sea un diferenciador en las organizaciones y no podemos perderlos. Entonces, creo que, no sé ahí qué opines, mi querido Luis Uriel, si transparentar la información es un riesgo o irlo manejando de manera paulatina, ¿no? Ahí es donde... Qué gran pregunta, Alan, y te voy a contestar bajo la experiencia que me tocó ver en Citi y en varias organizaciones que hemos
asesorado. Preferentemente, ojo, es preferentemente cuando inicias el proceso, ¿sí? Los líderes evalúan y clasifican al talento, pero el resultado final de estas clasificaciones no lo comunicas todavía. Y les voy a decir el por qué. Porque imagínense que llego ahorita con Ana Teresa. Ana Teresa, ¿qué crees? Fuiste clasificada como alto potencial. Y Ana Teresa, lo primero que va a decir es, qué bueno, pero ¿qué significa esto? Entonces, preferentemente, no se, o sea, solo el área de DO y obviamente los líderes clave de la organización sí tienen la visión del proceso. Conforme este proceso madura, porque hay organizaciones que ya lo hacen, entonces sí ya lo comunicas, pero ¿qué tienes que tener para comunicarlo? Una estrategia súper robusta de desarrollo, perfectamente establecida y alineada. Si ya lo tienes, comunícalo. Si no lo tienes, no levantes expectativas falsas. ¿Y para qué te va a servir esto? Porque si yo no tengo clasificado mi talento, y hace rato alguien preguntaba de empresas familiares, ok, ¿cómo haces la sucesión? Tienes que tener identificada la sucesión o tienes que identificar a las personas o invertirle. Ahorita Alan decía, a ver, al high potential, al que no quiero que se me vaya, a lo mejor le doy un coaching ejecutivo o a lo mejor le doy una estrategia de aprendizaje en el trabajo, pero tienes que ir conectando todos esos elementos a través de evidencias del potencial de las personas, que es un elemento que me gustaría mostrarles en unos breves minutos, si es que no hay alguna otra pregunta. Fíjate que Fernanda ha estado contribuyendo mucho y gracias, Fernanda, por tus preguntas o tus contribuciones. Fíjate, en esta está bien interesante y lo habíamos comentado tú y yo, Luis, en algunas de nuestras charlas. Una posición crítica podría ser la persona que tiene un conocimiento crítico y que afectaría si se va de la organización, pero no a fuerza tiene que ser una persona talento o potencial. ¿O cuál sería tu opinión? ¿Qué opinas, Luis, al respecto? Excelente punto. Y mira, es lo que hablábamos te lo hace voy rato a contestar, exacto. Lo voy a contestar Adelante. con una experiencia que tuvimos en Citi cuando manejamos este proceso en Citi. En Citi, en esos tiempos, había 9 directores divisionales. Estos 9 directores divisionales eran, hagan de cuenta, la cabeza más importante de la organización en las diferentes regiones. Y la pregunta era, ¿esas 9 posiciones eran posiciones críticas? La respuesta es no. Solamente 3 de esas posiciones eran críticas, es decir, las de las regiones más importantes. Las otras 6 no las considerábamos una posición crítica. Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver aquí? Si tengo un high performer en una posición crítica, si tienes resultados, no pasa nada, pero preferentemente ten un talento ahí, ten un recurso experto, o ten a alguien promovible o ten un alto potencial ahí. Porque justamente las posiciones críticas, si fallan, te ponen en riesgo tu modelo de negocio. Fíjate que aquí, no sé si contesté la pregunta. Sí, si quieres contribuir, Fernanda, ¿quieres decirnos Adelante. algo? Bienvenida, puedes abrir Excelente tu micrófono. Pregunta, Bueno, lo que pasa es que yo lo veo como una... Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Fernanda. Hola. Sí. Gracias por participar. Yo trabajo en Sura, entonces Mucho por gusto. eso lo comento y precisamente estamos haciendo el proceso de evaluaciones de desempeño. De talento. Pero para nosotros un conocimiento, o sea, una persona crítica es alguien que puede llegar a tener un conocimiento específico que sí se va a meter en la torre. O sea, entonces sí tendría que buscar un plan de trabajo para esa persona para que baje la información o la pueda transferir a otras personas. Por eso era mi pregunta, prácticamente. Buenísimo. Que yo no lo veía como algo, ni un potencial, ni algo. Claro, es una persona que si se va, sí me da en la torre, pero es por el conocimiento tan específico como ahorita una persona que sea un auditor con especialidad en CRM y aparte en tecnología, pues es muy raro, ¿no? Así es. Mira, y construyo, gran punto, Fernanda, el que acabas de mencionar, y voy a construir sobre él.
se te va ese recurso crítico. A ese recurso crítico, ojo, lo estamos considerando un talento. Hagan de cuenta, un talento, ¿quiénes son? Los altos potenciales, los promovibles y los recursos expertos. Obviamente, los más importantes son los altos potenciales. Pero ahorita Fernanda acaba de mencionar algo importantísimo. Se me va este recurso experto. Ahí les va. Me va a costar trabajo sustituirlo dentro o fuera de la organización. No nada más se va la persona, se va el network que esta persona tiene. No nada más se va la persona, se va. Uy, espérame, Luis, discúlpame, Sí, apagué se tu murió, micrófono. ¿verdad? Discúlpame, sí. Se te va alguien que en algún momento puede ser un potencial mentor que transfiere el conocimiento. Y ojo, voy a mencionar algo, pero ojo, no quiero sesgar. Simplemente es una mención sobre los recursos expertos o críticos. No es que no tengan crecimiento vertical. Generalmente ya no lo tienen, ya no van hacia arriba en el organigrama. Pero eso no significa que no crezcan, que Fernanda lo acaba de decir. Tú necesitas retenerlo y mantenerlo supermotivado y dando todo. ¿Qué es lo que hacen las empresas? A lo mejor ya no subes verticalmente, pero te expando tus responsabilidades. Te doy mucho mayor responsabilidad. Y esa es una forma de desarrollo, porque el desarrollo no es nada más hacia arriba, sino puede ser lateral también, que eso a veces en las empresas no lo ven mucho. O empezar a moverlos a experiencias internacionales o algún tipo Así es. de compartir o de empezar a ser mentores también para nuevos talentos, que eso es algo muy positivo, que el recurso experto empieza a ser también mentor de la gente que va llegando. Fíjate que Elena estaba mencionando algo, déjame. Elena, si quieres compartir, no comprendí muy bien tu pregunta, o SA, calibración es lo mismo que el HRP, perdón por mi ignorancia, pero no entendí bien, pero si nos puedes expandir tu pregunta, te lo agradezco. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo que me refiero es básicamente si lo que es el Human Resources Plan que se tiene, okay. Que esto es muy de empresas transnacionales, estilo Pepsi, Sabritas, etcétera. Este Human Resources Plan es lo mismo que estar buscando las dimensiones en cada uno de los posibles high potentials. Pues mira, déjame responderte a ti, si me das oportunidad, Luis. Yo creo que el plan de recursos humanos en general, o sea, sí te da la idea de cuáles son los elementos estratégicos que está siguiendo la organización, y lo debes de. En empresas multinacionales, pues siempre tienen muy claro cómo tiene que ir desarrollándose, cómo tiene que ir entrenándose, cómo tiene que irse incorporando, o sea, en lo que le llamamos el ADR, la atracción, el desarrollo y la retención del talento, ¿no? O sea, tienen muy claro hacia dónde deben dirigirlo, porque como bien mencionabas, los indicadores de negocio van llevando a la organización hacia donde quieren ir, ¿no? Pero obviamente el talento tiene que ir de la mano con esa estrategia. El talento y esas evaluaciones de talento tienen que ser llevadas a cabo, como bien dice Luis, por lo menos una vez al año. Al principio, en lo que va madurando este tipo de esquemas, posiblemente, pues al principio la gente no lo pueda entender muy bien, pero poco a poco van, y sobre todo los líderes son los que lo tienen que incorporar como parte de sus responsabilidades. No decir que esto es un tema de recursos humanos, porque si no, la verdad se vuelve una cuestión hasta subjetiva, ¿no? El que conoce al talento es la persona con quien trabaja, y es la que tiene que definir cuál es su posibilidad, cuál es su potencial y cuál es el desarrollo que debe de seguir, apoyado obviamente por áreas de recursos humanos. Perdón, Capital Luis, si humano te da las herramientas. Exactamente. Sí, capital humano. Y voy a contarles un caso. Una empresa no muy grande, les hablo, una empresa que tiene 1,500 colaboradores. Instalamos el proceso de talento. El inicio, les platico esto. Evaluamos a 32 líderes que fueron seleccionados por los directores. A ver, estos son los 32 líderes de la organización. Les aplicamos un assessment, hicimos entrevistas
Obviamente establecimos los criterios, tuvimos calibraciones one-on-one con los directores, a ver, en el sentido de, dime las evidencias que tienes de estos talentos. Resultado, de los 32, cuando llegamos con la dirección general, solamente tienes a 10 que pueden ser clasificados como talentos. Los demás son altos desempeños. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando instalas un proceso como estos? Que muchas veces se van a topar con resistencias. También tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Resistencias en qué sentido? Y les voy a poner ejemplos cuando me tocaba hacer calibraciones con empresas. Llegas con el director. Todo mi equipo es talento. Es más, todos son altos potenciales. Ya, de una vez. Y rapidísimo porque tengo cosas que hacer. Y ahí tienes que saber cuestionar a estos líderes para hacerlos ver que no todos, porque si todos fueran altos potenciales, imagínense el resultado, pues tendría que ser un resultado de altísimo potencial. O viceversa. Llegar con estos líderes, a ver, vamos a revisar tu talento. Nadie es un talento. Aquí todos son high performers, nadie tiene talento. ¿Por qué? Porque suben la barra tan alto que nadie les llena el ojo. Entonces, y digo, estoy poniendo algunos ejemplos. Ahora, si me permiten, les voy a mostrar algunos factores que tendrían que observar, obviamente, como la palabra clave es la que mencionamos, que es la de las evidencias. 5 elementos que pueden ustedes observar en el potencial de las personas para ir empezando a desmenuzar estas dimensiones del potencial. Primero empiezo en la parte motivación. ¿A qué me refiero? Que la persona tenga ambición, o sea, motivación es que la persona tenga una ambición por crecer y por desarrollarse. Ojo, pero que esta ambición sea la correcta. ¿A qué me refiero? Que tenga cierta humildad la persona. Tengo ambición, pero tengo humildad. Y tengo también la intención de generar éxitos colaborativos, porque hoy el mundo de la agilidad te habla de que todos los resultados tienen que ser a través de la colaboración. Entonces, esto en referencia al tema de motivación, que es un tema bastante complejo. Es más, les doy un último factor aquí. Muchas empresas hablan de queremos motivar a las personas, pero cuando les preguntas, ¿tú sabes qué le motiva a tu colaborador? ¿Qué creen que responden? No tienen idea. Entonces, primero hay que crear conciencia de qué le motiva a las personas. 2, la curiosidad. Es decir, hoy alguien que tiene talento es alguien que no nada más te resuelve lo de hoy, es alguien que esté investigando, que está buscando aprender más. O sea, como decíamos al inicio, alguien que sí puede tener muy buenas habilidades, pero las necesita perfeccionar. Esto tiene que ver un poquito con el tema de la curiosidad. El tercer punto, tener una visión. ¿Y a qué me refiero? Tener una visión es tener una dirección hacia dónde quieres ir, pero no nada más es la visión. Además de la visión, o sea, alguien que tiene una visión también tiene un elemento que no todos los colaboradores tienen, que es saber ver lo que otros no ven, saber identificar cosas que otros no están viendo dentro del bosque. Eso es en lo que tiene que ver con la visión. Compromiso. Ojo, el compromiso siempre va a ser variable, pero el compromiso tiene que ir de la mano un poquito y les voy a poner un ejemplo que me tocó ver en una organización que se dedica a hacer perfumes y cosméticos y que me dejó impactado. Haciendo unos programas de entrenamiento con estas personas, imagínense a una persona que es de las que ves en los centros comerciales maquillando a las señoras en el punto de venta, etcétera. De pronto viene la pandemia, pues obviamente se acaba el flujo de personas en las tiendas, ¿no? Y obviamente, pues entra todo un tema de que empiezan a dejar de ganar comisiones y bueno, todo lo que ustedes, no necesito comentar todo lo que pasó con la pandemia. De pronto se empieza a reactivar el mercado.
pero con una situación que cuando estas personas llegaban a vender otra vez sus maquillajes o los perfumes, etcétera, ¿qué creen? Que ahora ya no puedes tocar a la persona, ya no la puedes pintar. No sé si han visto que de repente hasta las maquillan en los centros comerciales. Ya no lo pueden hacer. Porque esa era como mucho su forma de vender. ¿Qué creen que hizo esta persona? Ahí les va un ejemplo de compromiso y de motivación y de ganas de salir adelante. Esta persona en su casa dibuja 5 caras de personas, esas 5 caras con diferentes maquillajes, y de esa forma se los demostraba a sus clientas. Si no te puedo vender porque ya no te lo puedo poner, te lo muestro para que veas cómo te vas a ver. Y luego, ¿se acuerdan de esos acetatos que cuando hacíamos presentaciones, a mí todavía me tocó hacer presentaciones con acetatos, con el papel que era como plástico? Como transparente. ¿Qué creen? Como transparente. Compró acetatos, los recortó y cuando llegaban sus clientas, les pegaba el acetato en el brazo y ahí les pintaba con el maquillaje. Mire, así se va a ver. Y no la tocaba, pero ponía el acetato. Díganme si eso no es creatividad y si no son ganas de salir adelante. O sea, yo cuando me contó su historia, ¿qué les puedo decir? Y obviamente esto tiene que ver con determinación, que es enfrentar, porque digo, el mundo no es perfecto y hoy estamos viviendo adversidad de todo tipo, pero un talento es el que enfrenta la adversidad. Entonces, estos son... Está buenísimo tu ejemplo. 5 elementos que quería platicarles. Extraordinario. Y en tu ejemplo, la verdad es que vemos todas las cualidades que estás mostrando, los componentes, y no es necesario el talento y el potencial creer que solamente está en los niveles ejecutivos, en los niveles altos de las organizaciones. Muchas veces el talento y el potencial está desde la base, desde el ingreso, desde la atracción de personas. Como saben, hemos hecho, hicimos extraordinarios procesos de atracción de talento de chavos recién egresados de las universidades para insertarlos en las organizaciones, para que empezaran a crecer y desarrollarse. Y hay unos que desde de entrada te das cuenta cuál es el potencial que tienen, te das cuenta digamos, del talento que ya traen y que las universidades están formando. Pero también, y antes se creía que las universidades privadas eran las únicas que estaban formando al talento, y ya nos hemos dado cuenta que no es cierto. Hay universidades públicas hoy desarrollan un talento increíble en multitud sobre todo de ciencias, ¿no? De matemáticas y todo esto, que es fundamental para el futuro. Y a eso me quería yo referir, Luis, ya en estos minutos que vamos para ir concluyendo. ¿Qué sigue para el tema de a qué nos enfrentamos para el desarrollo del talento? ¿Qué crees que sigue? Buen punto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto al futuro? ¿Qué crees que van a ser los cambios relacionados a la administración del talento? Buenísimo, gracias, Emilio. Voy a hablar rápidamente para cerrar con el tema de potencial, con un poquito de historia. Imagínense nuestros antepasados, cuando querían construir una pirámide. ¿Cómo evaluaban al talento que iba a construir una pirámide? No, pues agarraban a los más fuertes y a los más saludables, que técnicamente eso era algo muy fácil de evaluar, ¿están de acuerdo? Para construir una pirámide. Vamos a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, ¿qué es lo que sucede? Muchas empresas estandarizan las posiciones. De hecho, toman los organigramas de la milicia. Los organigramas vienen del ejército. Esto lo toman las organizaciones y estandarizan las posiciones. ¿Qué es lo que más contaba cuando tú estabas en una organización a principios del siglo XX? Básicamente, tus certificaciones y tu experiencia. Eso era lo que más contaba. ¿Qué pasa en los años 80? Vámonos un poquito ya acercando. En los años 80, de pronto la tecnología empieza a entrar durísimo en las empresas y las empresas dicen, ojo, no nada más necesito que tengan estas credenciales.
necesito que tengan competencias. Y entonces surgen los modelos de competencias y entonces, ¿quién hacía el mejor fit en la organización? La persona que tenía la combinación correcta entre experiencia y sus competencias. ¿Qué pasa hoy en un mundo VUCA que estamos viviendo? Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el mundo VUCA, que hoy tanto hablamos. Que hoy no nada más son las habilidades que hoy tiene la persona, sino tienes que observar si tiene la capacidad de entender y de aprender nuevas competencias. No es la propuesta de valor que le doy hoy a la organización. La pregunta es, ¿esta persona va a poder con la evolución de la organización de aquí a 2 años? Y les hablo, por ejemplo, qué tipo de competencias son las futuras. Un liderazgo ágil, lo que llamamos los talent leaders que les comentábamos hace rato, que sepan hacer reconocimiento personalizado, gente que genere networks estratégicos. Todo esto son competencias futuras, gente que tenga propósito. Es decir, hay, o por ejemplo, experiencia tecnológica. El que no pueda desarrollar experiencia tecnológica de aquí a futuro va a estar fuera de la jugada. Entonces, hay que considerar hoy en un mundo VUCA como el que estamos con la era digital, no nada más la propuesta de valor de hoy, sino la futura. Fíjate que va muy de la mano y fíjate que Fernanda nos está haciendo ese mismo comentario que dice que inclinación a liderar, o sea, realmente ese es uno de los aspectos más importantes. Y yo agregaría inclusive esa apertura a la diversidad, a la inclusión, a otros temas que hoy están llevándose a cabo. Hoy estamos viendo a las organizaciones, por ejemplo, acaba de ser, y van a venir los días de marchas de orgullo y todo esto. Por ejemplo, Adidas, acabo de estar, estuvimos en Nueva York y toda la publicidad que está manejando Adidas ya tiene que ver con diversidad e inclusión y con la parte también del cuidado del medio ambiente. Ya prácticamente todos sus productos son ambientalmente favorables, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cuestiones van a ser muy tomadas en cuenta también al futuro. Mayor inclusión de mujeres, obviamente, en puestos directivos, en puestos de decisión y en el potencial. Creo que ese es uno de los factores, una combinación mayor, digamos, integración de todos los aspectos, ya no solamente de mujeres, sino de toda una diversidad de personas que van a hacer que esto sea más enriquecedor. Como bien decías, no dejar a un lado, sino nos enfocábamos al principio solamente en lo que veíamos, en lo que queríamos o lo que necesitamos, y entonces quedaban fuera muchísimas personas, ¿no? Yo aquí abriría, Luis, si quieres. Déjame construir un punto, adelante, Emilio, adelante. nada más para cerrar, porque es muy importante lo que Fernanda mencionó del liderazgo. Así es. Y déjenme comentárselos. Hoy estamos en lo que denominamos un ambiente de management 3.0. ¿Qué significa? Y les doy un poco el contexto. Vámonos otra vez al principio del siglo XX. ¿Qué hacían los líderes? Controlaban. Control, puro control, y te doy órdenes. Eso era Management 1.0. Vienen los 80s, entramos al 2.0 en donde las empresas dicen, ojo, las personas son importantes, pero los líderes seguían como queriendo controlar demasiado todavía. Hoy en un ambiente 3.0, una confusión que tienen muchas empresas, les voy a decir cuál es. Ah, mira, es que yo ya tengo espacios abiertos y ya tengo horarios flexibles, sí, pero el liderazgo sigue siendo 1.0. Es decir, tratan de poner como la instalación tipo Google 3.0, pero el liderazgo sigue siendo 1.0. Y hoy en día, lo que te dice el 3.0 es enfócate en que el sistema funcione, no en las personas. ¿A qué me refiero con esto? Dale claridad a las personas hasta dónde pueden decidir, hasta dónde pueden estar empoderadas y de ahí déjalas colaborar. Y eso es
y que tiene mucho también que ver con la agilidad, ¿eh? Y con otros factores que hoy están entrando. Pero hay que hacer ya esa transición. ¿Por qué? Porque además hay muchas generaciones trabajando juntas en este momento. No, no, pues Ahora sí, entonces perdón. está conectadísimo lo que acabas de mencionar. Y aquí abriría, pues ya para ir concluyendo, Luis, si me lo permites. Adelante, adelante. Eh, Primero, pues decirles a ti, aquí a tomadores de decisiones, a personas que estén pues interesadas en esto, digamos, de programas de desarrollo de talento, de formación del recurso humano e inclusive de liderazgo, como dices, 1, 2 o 3.0, pues estamos a sus órdenes aquí en Focus in Talent. Y para cualquiera de las iniciativas que ustedes tengan, quieran que platiquemos, de veras, sin ningún compromiso, podemos platicar y apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Estamos para servirles. Y como decimos ahora en una campaña que vamos a sacar, la cultura empieza por una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar? No sé si han visto la serie de New Amsterdam, pero dice eso, ¿no? How can I help you? No sé, ¿cómo podemos ayudarte a construir una mejor cultura organizacional? ¿Cómo construir una cultura del talento? Y Alan, pues abrimos, Luis, si quieres, Micrófonos, abrimos aquí adelante. a que platiquemos todos. Alan, ¿nos quieres compartir una reflexión? Adelante, bienvenido. Sí, sumamente rápido. Ustedes No, como, bien, como por favor, expertos, Luis tenemos tiempo, tenemos y tiempo. Emilio, este tema da para muchísimo, es súper rico. Solamente quería compartir un par de experiencias personales. Ya lo mencionabas, Luis, hay metodologías distintas. La más conocida sí es Lominger y la famosa matriz de 9 cuadrantes que sigue Exacto. funcionando muy bien. En mi experiencia personal, creo que es igualmente importante ver ambos extremos. Sí identificar los high potentials, pero también al estar elevando la barra cada año, no se nos olvide identificar aquellas personas que caen en el cuadrante low performer, low potential y estar tomando decisiones duras en las organizaciones, ya sea planes individuales de desarrollo acelerado y sacar a las personas de ese cuadrante, o bien tomar decisiones que hoy por hoy con el VUCA que mencionabas, Luis, es muy importante tomar las decisiones a tiempo. Ese sería por un lado. Otra experiencia que Totalmente de acuerdo, Alan. y llevando la calibración de talento al siguiente nivel, nos dimos cuenta en la organización más reciente donde estuve colaborando, no hacerlo con los organigramas jerárquicos tradicionales, sino por función. Nos resultó sumamente interesante mapear el talento de marketing, mapear el talento de ventas, mapear el talento de cadena de suministro, y eso creó, más allá de la pirámide organizacional, hacerlo por networks y por funciones. Entonces es sumamente Así rico es. el ejercicio y la experiencia. Era lo que quería compartir con el grupo. Excelente, querido Excelentes Alan. puntos, Alan. Oye, y quiero aprovechar, Emilio, rapidísimo. También Sí. me da muchísimo gusto ver a mucha gente del ITAM por acá, que ha Sí, estado en claro. el diplomado del ITAM. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Aquí yo también soy del ITAM, así que me siento entre de la Ibero y del ITAM, así que me da mucho gusto ver amigos del ITAM y bienvenidos siempre a nuestros Fit Talks y que contribuyamos. En este caso, Amílcar nos está haciendo una pregunta muy, muy buena, que dice qué tanto va a influir el nuevo modelo de trabajo en casa para atraer talento global en lugar de desarrollar el talento interno. Pues es que puede suceder eso, que digas, oye, pues hay una persona mejor en otra parte del mundo y ya te evitas, digamos, el desarrollo del talento en el país, ¿no? Eso pudiera ser una situación que pudiéramos estar viviendo. No sé si alguien está ya que quiera compartir alguna experiencia al respecto de cómo se está viviendo, porque Yo nada hoy más quiero es lo que comentar algo, permite Emilio, aquí, la globalidad. Uh-huh. con lo que dice Amílcar también del nuevo modelo de trabajo. ¿Qué se está visualizando? El trabajo yo creo que va a acabar siendo híbrido. O sea, parte en tu casa, parte en la oficina. Al menos eso es lo que la tendencia que se empieza a ver en algunas organizaciones. Pero hay un factor bien importante cuando estás, y se los comento desde el lado de talento, lo que pasó en la pandemia, que muchos líderes perdieron evidencias. ¿Evidencias a qué me refiero?
pues yo a lo mejor podía ver la interacción que tenía el colaborador en X relación con el cliente y ahora virtualmente no lo veo. Entonces, por eso los líderes hoy en día, para poder ver el talento, necesitan tener mucho más cercanía con los equipos, sobre todo hoy en un ambiente virtual. Es critiquísimo. Y muchos líderes, les voy a decir, que no hacen. Sí, muchas reuniones grupales, pero pocos one-on-ones. Cuando hoy en día, si tú inviertes en tener o conversaciones de coaching o de retroalimentación, vas a lograr mucho más efectividad si lo haces one-on-one, pero eso muchas veces lo dejan de hacer porque están tan metidos en la operación y en el dar el resultado que abandonan esta parte, cuando es crítica. Y los micromomentos, o sea, también el estar en micro celebraciones o eventos junto. Ya antes se podían hacer hasta el cumpleaños del colaborador, nos juntábamos para el pastel, pero ahora ya no se puede. Entonces, pero hay que seguirlo haciendo, hay que seguir fomentando ese tipo de interacciones, comunicación y no perder ese trato de alguna forma humano. Eso, tenemos un modelo, digamos, de comunicación que hemos desarrollado precisamente para fortalecer esas reuniones efectivas. Y precisamente de lo que hablabas, Luis, desde el modelo de reuniones de grupo, las reuniones uno a uno y las reuniones inclusive de micromomentos o de celebración que también son bien importantes. Creo que por aquí, no sé si alguien más, Elena, que tenía también algún comentario, quería comentarnos algo sobre dónde viene la estrategia en esos puntos. Creo que cuando estabas mencionando los temas de los elementos del potencial, ahí hizo ese comentario, perdón, Elena, no, me lo pasé un poquito, pero adelante, no si te quieres preocupes, comentarnos, Emilio. adelante. Sí, dentro de los puntos que comentas, Luis, la verdad súper interesantes los 5 puntos, pero sí no veo Gracias, en dónde poner o dónde hilar la parte de que el talento también debe de ser estratégico. Yo creo que ahorita nuestras funciones, sea la que sea, y más sobre todo en el área de recursos humanos, tenemos que ser muy estratégicos. Y yo creo que no nada más los high potential son así, sino que debe de fomentar a que la gente de abajo. Yo siempre he sido de la idea de que el que opera el negocio es el que opera. Absolutamente. ¿No? Y cómo ayudarlos a desarrollar esa parte estratégica que requieren para poderla tener dentro de estos puntos que tú comentas, ¿no? Así es, y tienes toda la razón, y déjame construir un poco sobre esto que mencionas. Sí, es más, lo ves hasta en líderes que se la pasan operando, cuando lo que tendrían que estar haciendo, que es visualizando oportunidades, identificando obstáculos, incrementando propuesta de valor, que tiene que ver con lo que estás mencionando. El pensamiento estratégico, afortunadamente, es algo que puedes desarrollarles, pero que sí hoy en día yo creo que en muchas organizaciones se está en pañales en ese sentido, o no se dan el tiempo, pero tienes toda la razón en este comentario. Gracias, Luis. Al contrario, buenísimo punto. Creo que se ha ido democratizando este concepto de estrategia, porque antes se creía que solamente estaba en la parte alta, digamos, esto que mencionaba Luis, de la toma de decisiones. Exacto. Y yo creo que hoy cada día tenemos que ir bajando cada día más, porque es un pensamiento, no es un concepto que sea una caja que solamente unas personas puedan ver, ¿no? Es algo que todos pueden contribuir a la creación de la estrategia de la organización, porque están viviendo desde el terreno, desde el campo, qué está pasando, cómo llevar a cabo, digamos, mejores prácticas para atender al cliente, para darle soluciones al cliente. De ahí se han desarrollado los mejores productos, de hecho, ¿no? Ya en el contacto, o como mencionaba con el ejemplo Luis, ¿no? Con esta mica o esta persona que le puso eso, pues esa persona desarrolló algo que tal vez es novedoso, innovador, que puede ser llevado a cabo, y es estratégico, puede ser algo que puede traer muchos millones a las organizaciones. Ahí nos traían otra pregunta por acá. Dice, en el modelo híbrido de trabajo, algo primordial es establecer métricas para todas las áreas y para todos los colaboradores para poder tener las evidencias. Es cierto, José Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que en todos los conceptos... Y cuidado con el balance de vida, con el trabajo virtual. Exacto. Pero métricas, es cierto, creo que
todo lo que no se mide Es- no se puede valorar. Y es Nada más importante. déjame poner un ¿Sí? punto, que ojo, es percepción y aquí, es más, se me pueden echar encima con esto. Pero el otro día sí me tocó ver una empresa que lo platico con una gran mentora que voy a mencionar, Edith Aguilar del ITAM, que es mi gran mentora. Y estamos en un proceso trabajando con una organización y de pronto nos damos cuenta en una organización les miden el tiempo que estás conectado. O sea, es lo mismo que me hizo recordar cuando vete a las 9 de la noche para que tu jefe te vea que te quedas hasta las 9 de la noche. O sea, hay a veces cierta ceguera en ese sentido, ¿no? O sea, sí es importante la métrica, pero hay que saber qué métricas usar en este sentido, ¿no? Porque pueden ser engañosas. Aquí Zaira, y gracias Zaira, nos hace una súper pregunta. Dice que, a ver, aquí nos está diciendo alguien que no tiene acceso a la sesión. Pues sí, pero no pueden, o sea, estamos aquí esperando, pero bueno, es que alguien me decía que quiere entrar, pero a ver si pueden alguien ayudarnos ahorita a que se integre. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia con los descarriladores? Íbamos a hablar de descarriladores, ¿no? ¿Qué puede hacer que alguien que vaya en su camino de ascendente y no pueda, y de repente se nos caiga, ¿no? Un descarrilador, y que Buen nos puedas punto. describir qué es descarrilador, mientras yo veo aquí Vamos cómo a podemos partir, sí, agregar. vamos a partir de una base. Cuando tú evalúas talento, vamos a hacer una pequeña conjunción. Tienes que ver desempeño, tienes que ver potencial, pero otro elemento que te da evidencias son los descarriladores. ¿Qué es un comportamiento descarrilador? Se los describimos muy rápido. Ahorita te doy la palabra, Jess, que estoy viendo que está haciendo una pregunta Jessica Gómez, pero voy rapidísimo. Un descarrilador vamos a partir de una base. Todos los tenemos. Nadie nos salvamos de los descarriladores. ¿Cómo detona un descarrilador? Hay dos factores que detonan a los descarriladores. O exceso de estrés o exceso de confianza. ¿Me confío demasiado? No preparo la presentación, ya me la sé y me sale alguien que me da 3 vueltas, ¿no? O estoy tan estresado que empiezo a tomar decisiones por impulso o por emoción y no por análisis. Entonces, partamos de esa base. Pero ¿cómo considero un comportamiento ya un descarrilador? Ahí les va lo que los expertos en talento manejan. Cuando este comportamiento se presenta con excesiva frecuencia. Y les voy a poner un ejemplo. Volatilidad en el carácter. Estoy de malas en la mañana, de malas a mediodía, pero me fui a comer con el equipo y estuve buenísima onda en la comida y en la tarde, y mañana en la mañana otra vez estoy de malas, y a mediodía estuve de buenas y en la tarde otra vez de malas. Cuando estoy mostrando tanta volatilidad, cuidado, porque ahí ya hay un descarrilador, y así hay muchos. Volatilidad, gente excesivamente escéptica, gente excesivamente melodramática, gente excesivamente cautelosa o demasiado perfeccionista o demasiado condescendiente. Hay muchos descarriladores, tener favoritismos en el equipo, no tomar decisiones, pero ojo, se considera descarrilador cuando esos comportamientos son excesivos. Y obviamente también hay que identificarlos. Y ahí les va, híjole, voy a dar una estadística, pero no quiero sesgar al grupo, pero es simplemente estadística. Por ahí se dice que si una persona demuestra por lo menos 3 descarriladores de manera continua, difícilmente es un alto potencial. Hay que evaluar otros elementos, ¿no? Pero lo pongo como un parámetro que quería compartirles. Y otro muy importante, las clasificaciones de talento no son vitalicias, porque de pronto ya me hice la fama de que soy el talento y a lo mejor soy un desastre, pero ya tengo la fama de que soy el talento. Y entonces, ¿cómo me evalúan? Como alto potencial. Y les puedo poner ejemplos. Me tocó veces en donde hacías calibraciones y cuestionabas a los
líderes, a ver, esta persona tiene 3 años siendo un alto potencial y no se ha movido. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí es donde tienes, digo, manejar calibraciones no es algo sencillo, necesitas cierta estructura para hacerlo, ¿no? Pero pues, es un tema complejo. Muy bien, Luis. Y bueno, pues aquí está Jessica que nos quiere también hacer una pregunta. Gracias, Jessica, bienvenida y gracias por participar. A ustedes, muchas gracias. Luis, que encanta volver a escucharte. Espérenme. Gracias, Jess. Me encanta mucho este tema y tuve la oportunidad de trabajar contigo en una calibración en la empresa donde estaba antes y me encantó conocer el tema y más cómo lo manejas. Entonces, me encantaría volver a llevarte a la nueva empresa y a eso va la pregunta. Lo que quieras, mi querida Jess. Gracias. Justo estoy en una empresa que es una fintech, es una startup que lleva 3 años en Argentina y en México nos acabamos de lanzar en agosto, es decir, somos muy nuevos. Mi pregunta va enfocada en qué edad de la empresa o con qué madurez deberíamos tener este análisis de potencial. Y también en el entendido que hasta ahorita estamos lanzando la evaluación de desempeño con OKRs porque somos una empresa de tecnología. Claro. Entonces, ¿en qué momento deberíamos ya empezar a pensar en esta metodología? Yo te diría 1 año, año y medio. No sé qué opinen los demás, puede haber diferentes opiniones, pero año, año y medio, porque necesitas ver cómo se van desenvolviendo las personas. Sí, y me gustaría agregar ahí que pues por lo menos se cumple un ciclo, ¿no? O sea, generalmente un ciclo de desempeño lleva 1 año, ¿no? O sea, estableces las metas, comúnmente se establecen al principio, hay veces que las establecen, por ejemplo, en septiembre, una vez que terminan su plan anual, digamos, financiero, hay empresas que en septiembre están haciendo sus metas para el siguiente año, pero en el momento que estableces tus metas, tú tienes una revisión a la mitad de ese ciclo, y al final del año, generalmente. Y hay empresas que lo hacen trimestralmente. Entonces, lo primero es dejar que corra por lo menos 1 año, ¿no? De desempeño, para que tengas indicadores, información de cómo resultó, o sea, quiénes son los que salieron, digamos, con evaluaciones altas, medias, bajas, inclusive a veces las organizaciones ahí empiezan a tomar algunas decisiones, pero ya tienes una información que es la primera que te va a dar para empezar un proceso de talento, lo que es el desempeño, o sea, cómo fue tu trabajo, cómo lo hicieron, ¿no? Y si cumplieron las metas establecidas. Antes de pensar en talento, hay que pensar en desempeño, por eso es la primera parte, y después ya llevar a cabo, yo diría al segundo año, Luis, si lo consideras así, ya poder tener una base, por lo menos de 2 años consistentes, ¿no? De desempeño, pero ya puedes empezar a tener algunos elementos de detección, de identificación, de empezar a notar comportamientos, empezar a hacer evaluaciones para llevar a cabo, digamos, un plan de desarrollo y de retención sobre todo. En eso, pues estamos trabajando, Luis y yo, de hecho, en FIT hacemos esa es una de las partes fundamentales que hacemos en FIT, ¿no? Es precisamente todo ese modelo que lleva a la efectividad organizacional. Al final, lo que busca tu director, tu CEO, es que reproduzca un rendimiento por lo menos de 2 dígitos, ¿no? Eso es lo que busca cada inversionista. Pero con gusto podemos ayudarte, Luis, y en el momento es alguien que podemos apoyar a las organizaciones como la tuya, Jessica, o cualquiera que ustedes consideren en este tipo de procesos. Y bueno, pues Luis es un paso. Y gracias por tu pregunta y tu contribución. No sé si alguien más quiera abiertamente traer algún tema, preguntar algo. Por ahí vimos que se integró Carlos al final, pero gracias por todo el mundo. Dice, en el modelo de competencias de Korn Ferry, Leadership Architect, para cada competencia se describen comportamientos que definen skilled, less skilled, overdue skilled, potencial descarrilador. Muy bien, gracias por tu contribución, José Alberto. No sé si quieras pues agregar algo más sobre eso, el uso específico de este modelo de competencias, que nos quieras agregar
respecto. Bueno, sí, es un Gracias. modelo que incluye 37 competencias, que lo utiliza los clasifica en 4 grandes grupos, que es pensamiento, conocimiento de uno mismo, el manejo con la gente. Son 4 factores básicamente los que utiliza este modelo. Digo, el factor 1 utiliza el concepto de pensamiento, el 2 resultados, el 3 gente y el 4 el conocimiento de uno mismo. Y describe 37 competencias en donde describe los comportamientos que deberías ver en una persona que es habilidoso para una de las competencias. ¿Cuál sería el verlo como menos habilidoso? Y también te dice que el overuse, o sea, el utilizar demasiado una competencia puede ser potencialmente descarrilador, porque aunque seas muy bueno en algo, puede ser que compliques tu desempeño por esa sobreutilización de algo, ¿no? Entonces, por ahí también está ese tema. Lo menciono por la pregunta que comentaba alguien de los descarriladores, ¿no? Y que comentaron, por ejemplo, las competencias del Omicron. No, extraordinario. Creo que, esto que agregas, que también utilizar demasiado, y ya regresó Luis, que creo que había tenido una falla técnica aquí. El pero nos internet hablaba no de tiene palabra, caray. Aquí este modelo de competencias Pero de ya Conferry, estoy de regreso. que también hablaba mucho de lo que tú mencionaste, Luis, que si alguien utiliza demasiado algo, overuse de las competencias, pues también es algo pues que no tiene una versatilidad, una amplitud, digamos, de estilos, ¿no? Que hemos visto en otros modelos. Y muchas gracias por contribuir, José Alberto. Y pues no sé si alguien más quisiera contribuir con alguna pregunta, con alguna experiencia. ¿Qué les ha parecido este Fit Talk? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les gustaría escuchar en las siguientes? También nos interesaría preguntarles. Ahí Benjamín nos da las gracias. Pues, no sé, está abierto el micrófono. Estos Fit Talks, como les hemos dicho, no es una clase, no es un webinar, es una charla entre nosotros, entre gente que estemos interesados en el tema y con cracks, con gente que la está haciendo en grande, como Luis, y que te agradezco, Luis, de verdad, buenísimo, dice, muchas felicidades. Gracias a Zaira, gracias a todos los que se unieron y dice que me encantó la sesión. María Teresa, muchas gracias. Felicidades, Luis. Muy enriquecedora tu información. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si quieren poner alguna señal, les agradecemos de verdad el tiempo a ti, Luis, tu contribución en esta charla. Y por favor, gracias a ti, Emilio, por la invitación. Amílcar nos dice también. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario, pregunta. Exacto. Estamos a sus órdenes. Ahí Fernanda, ojalá te vaya muy bien con tu proceso de talento. Estamos a tus órdenes. Cualquier cosa que quieras, estamos de verdad a tus órdenes, apoyarte sin ningún compromiso, por favor. Muchas gracias y gracias. Muy, muy interesante, Yanitza. Así es, si tienes alguna duda, porque estos procesos son complejos y acuérdense, si lo van a manejar, a veces se van a topar con resistencias. ¿Por qué? Porque a veces a los líderes no les gusta que los controlen en este sentido. Es bien complejo el tema. Buenísimo, Fernanda. Fíjate que el del mindset es un tema que ya habíamos, todo el tema del change management, el mindset, todos los modelos de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, lo vamos a tocar. Gracias por tu contribución y lo vamos a hacer. Te invitamos a los próximos Fit Talks. Cada mes tenemos esta charla y que ha contribuido mucho. Quedan grabadas en YouTube y pues les invitamos a seguirnos en Focusing Talent y ahí tenemos nuestra liga en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y estamos publicando, como les dije, estamos haciendo una renovación de algunos de nuestros procesos y servicios y bueno, pues estamos contribuyendo con Luis, con otros consultores que hemos hecho grandes contribuciones a organizaciones importantes aquí en México. Así que muchas gracias a todas y todos. De verdad, Elena, a todos los que participaron, contribuyeron, Fernanda,
Zaira, etcétera. Amílcar, Muchísimas gracias. gracias. Y pues Un los placer esperamos en estar la con próxima. todas y todos. Gracias, Luis. Muchísimas como siempre. gracias. Gracias. Mil Cuídense gracias. mucho. Gracias Y a nos todos. quedamos tantito Gracias, para Luis. el final. Gracias, Luego, buenas Luis. noches. Felicidades, Buenas Luis. noches. Gracias. Celín, Adiós. gracias.